amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos una vez más con ustedes para ofrecerles contenido importante, valioso, de opinión, de temas de coyuntura y por supuesto inmersos en el tema electoral. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Ana Belén Cordero. Ella es candidata asambleísta por el Distrito Norte en la provincia de Pichincha por el movimiento Creo Lista 21. Ella ya fue asambleísta en periodos anteriores, fue secretaria de Política Anticorrupción en el gobierno de Guillermo Lasso y ahora opta nuevamente por una curul. Ana Belén Cordero, bienvenida a Ecuador en Vivo. Muchas gracias, Freddy. Saludo a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué quiere volver a la Asamblea? Bueno, oiga, yo creo que se hizo un gran trabajo en la Asamblea Nacional, a pesar del vendaval de oposición política galopante que vivimos en el periodo anterior, ¿no? Fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, sustanciamos 14 juicios políticos, esa experiencia legislativa te lo da la práctica y además sustanciamos procesos de fiscalización importantes como el tema de la fiscalización a las universidades emblemáticas como Yachay, esos elefantes blancos que vivimos en su momento durante épocas nefastas y pasadas, y otros temas adicionales que logramos fiscalizar. Quedó trabajo pendiente, propusimos reformas, por ejemplo, para el tema de la adopción de nuestros niños que están en hogares para que precisamente esos padres que le puedan dar amor y cariño puedan agilizar los procesos de adopción. Y creo que poder tener esa vocación de servicio de la mano con capacidad, que se ha visto últimamente que la ineptitud y la falta de experiencia es lo que nos pasa factura, puede servirle a los ecuatorianos. ¿Por qué no se candidatizó para complementar el periodo actual? Hay un debate sobre todo filosófico, sobre estos presidentes candidatos. Y estos presidentes candidatos finalmente nos hemos dado cuenta que le pasa la factura al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque no se dedican a gobernar, sino que se dedican a cálculos electorales. Lo estamos viendo en estos momentos con la crisis energética. Nos anuncian cortes de 10 o 12 horas porque hay que cuidar el caudal y demás. Y luego, porque hay un partido de fútbol, resulta que sale un comunicado, vamos hoy día a no acortar la luz. ¿Qué es eso? Obviamente son cálculos electoreros, ¿verdad? Vamos a quitarle la luz a los industriales, pero no a las casas, cuando los industriales son los que generan empleo y valor agregado, ¿verdad? Entonces son esos cálculos electorales. Y usted, respondiendo a su pregunta, en ese momento el gobierno se dedicó a culminar su periodo y a gobernar y a ejercer para lo que fue elegido. Y el partido tomó la decisión de no participar en esas elecciones y así lo acogimos, ¿no? De acuerdo, ahora usted quiere optar nuevamente por una curul. Los problemas fundamentales del país siguen siendo los mismos. Tenemos problemas gravísimos de inseguridad y ahora de generación o desabastecimiento de energía eléctrica, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo piensa usted contribuir a solucionar estos problemas si llega una curul, Ana Belén? Freddy, los problemas son los mismos e incluso agudizados, ¿no? Yo veía, porque camino en los barrios de Quito y además me estoy reuniendo con distintos sectores, que, bueno, el tema energético totalmente agudizado de lo que hemos vivido el año pasado o el año 2022, ¿verdad? Nunca llegamos a cortes de 10 o 12 horas diarias. Hubo una previsibilidad, se tenían excelentes relaciones, sobre todo con distintos países hermanos como Colombia, que nos permitieron comprar energía eléctrica. Hoy nos venden quizás 25 megavatios. El tema de la inseguridad. Antes se pensaba que la inseguridad es solamente en Guayas, en Los Ríos, en Manabí, y Pichincha está tomada por la inseguridad. Veía ayer cómo asesinaron a la dependiente de una farmacia en el barrio La Roldosa, aquí en el norte de Quito, un hecho lamentable. Una semana antes lo propio ocurrió en el Comité del Pueblo. Ya no podemos decir que en Quito los quiteños estamos seguros. ¿Qué se propone? Porque hay temas que desde el legislativo se pueden hacer para allanar el camino y desde el ejecutivo por lo propio tiene que hacer temas de gobernar. Desde el legislativo, nuestra propuesta en particular es reformar el Código Orgánico Integral Penal, el delito de cohecho, que sanciona a los jueces, que vimos el caso Metástasis, vimos el caso Purga, a estos jueces que liberan delincuentes de grupos de crimen organizado, de narcotraficantes y demás, castigarlos con la pena máxima de cadena perpetua. O sea, reformar el COIP para establecer que un artículo específico una reforma que atienda el tema al delito del cohecho.
la pena máxima, que es la cadena perpetua para este tipo de jueces que, fallando contra derecho, recibiendo coimas y sobornos, fallan en contra de la gente, liberando delincuentes, trasladándolos cuando los gobiernos cambian de celda por temas de seguridad a los delincuentes, los vuelven a poner en libertad o los cambian nuevamente de celda, y ahí es cuando se dan los motines. ¿Y además, quiénes van a sentenciar a los jueces? ¿Sus amigos jueces? ¿Perdón? No, no digo sus amigos, sino los amigos de los jueces que han incurrido en este delito. Bueno, ahí es un tema de fondo y medular. ¿Qué está pasando con el sistema administrativo de la justicia, verdad? Recordemos que en la época de Rafael Correa se eliminó la función judicial como tal y se creó el Consejo de la Judicatura, que antes tenía potestad sancionadora. Con una sentencia de la Corte se eliminó aquello y ahora es casi que un órgano administrativo de la función judicial. ¿Quiénes van a sentenciar? Pues el propio Consejo de la Judicatura. Y ahí, como usted bien señala, Freddy, hay un dilema ético, ¿verdad? Porque como los propios jueces o los propios, digamos, funcionarios de la función judicial, valga la redundancia, van a sancionar a sus pares. Eso es un tema profundo de la institucionalidad de la función judicial que también tiene que ser revisado y reformado. ¿Qué hacemos en función de la generación de energía eléctrica? Que tenemos un déficit de Sebastián Corral, el exsecretario de la administración del gobierno del presidente Lazo, ayer, si no me equivoco, acaba de emitir un hilo de 9 tweets donde detalla las contrataciones que han dejado, al menos firmadas, en el gobierno de Guillermo Lazo. Ahí la tenemos al tuit de Sebastián Corral. Comparto con ustedes datos importantes sobre la gestión que hicimos durante el gobierno de Guillermo Lazo para producir nueva energía eléctrica ante el crecimiento de la demanda interna. Las hidroeléctricas con graves problemas desde su construcción y sequía. Bueno, mire usted, ahí tiene la potencia que se firmó en cada uno de los contratos, y se hace un detalle pormenorizado, pero eso no se está viendo en el gobierno de Daniel Noboa. Dicen que dato mata relato, ¿no? Y a veces la información que queda, por suerte ya tenemos en la era digital la información de lo que había en el pasado y de lo que hay actualmente a disposición de todos los ecuatorianos, para que justamente los TikToks, las cadenas, no superen los hechos en la realidad. Se dice que no se hizo nada, cuando en realidad, como tenemos un déficit de 1000 megavatios de los 5000, que necesitamos los ecuatorianos para suplir la demanda, y solamente generamos 4000, se dejaron 9 contratos suscritos para generación y autogeneración privada. Sumando así a ojo de buen cubero, son como 700 y pico megavatios. 700 y pico. La pregunta de fondo y de cajón, que entiendo está siendo llevada a juicio político la exministra Andrea Arrobo, que su propio gobierno la denunció por sabotaje. La pregunta de cajón es: ¿qué hizo la señora Andrea Arrobo con esos 9 contratos durante 10, 11, casi 12 meses de gestión de este gobierno? Eso es lo que queremos saber. Bueno. No hay quien nos diga eso. Bueno. Si no ponía este tuit Sebastián Corral, no teníamos los ecuatorianos una referencia al menos de lo que dejó firmado, por lo menos en el gobierno de Guillermo Lazo. Esos contratos demandan algunos actos administrativos de parte del ente rector, que es el Ministerio de Energía, entiéndase el contrato de inversión posterior, porque es un tipo de inversión que hace un privado en temas de provisión de un servicio público, que es la energía eléctrica. Pero el actual ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, en junio de este año emitió un acuerdo ministerial poniendo un tope a esos contratos de inversión y que sean solamente suscritos a inicios de este año. Entonces, Inés Manzano, hoy ministra encargada, va a tener que esperar enero o febrero para suscribir nuevos contratos. Esa es una de las trabas. Otra de las trabas son las licencias ambientales, que recién la ministra Manzano, que también es ministra de Ambiente, está emitiendo las licencias 11 meses más tarde. Pero para emitir las licencias para Eco Olón, en ese famoso proyecto vinculado al presidente de la República, fueron súper eficientes y en 5 días sacaron las licencias. Claro, eso es lo que nos llama la atención y claro, le genera malestar a los ciudadanos. Y claro, también el comportamiento, esa posición del presidente de una suerte de papá que dice, ok, no les vamos a cortar tantas horas en los hogares, les vamos a ir reduciendo paulatinamente, pero al sector industrial, al sector productivo le vamos a mantener. Si me preguntan a mí como ecuatoriano, yo prefiero que mis horas de ocio en casa no tenga luz, pero sí tenga luz para producir y trabajar, si no, ¿cómo?
En las horas laborales es muy necesario que exista luz, porque además la ausencia de luz no es solo el foquito que tenemos adelante, es el internet. En algunos casos es la provisión de agua, que funcionan las bombas en las casas con energía eléctrica, es los estudios, es el empleo, es la seguridad, porque vivir a oscuras es más grave aún y se agudiza aún más con la inseguridad que vivimos en estos momentos. Entonces, es un tema de fondo, es un tema medular que finalmente le termina pasando factura a un Estado candidato que hace cálculos políticos y electoreros que tienen que ser netamente técnicos, como la previsibilidad en los temas energéticos, como los cortes de luz cuando corresponde hacerlo. Así nos cueste la popularidad, porque el poder está para ser utilizado y para ser ejercido, aunque desgaste, eso es parte de ser un estadista, que nos está terminando pasando factura a los ecuatorianos. Acciones y decisiones populistas, Ana Belén, le digo a usted, porque es aspirante a una curul de la Asamblea en su calidad de candidata asambleísta, lo que estamos viendo en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Primero, retrasa el pago de el consumo eléctrico del mes de septiembre por los reclamos que se han generado, que en lugar de reducir el número de kilovatios hora que consumimos en casa, ha subido el costo de la factura. Pues, bueno, pero ahora en la última cadena que salió con dos de sus ministras al lado del presidente, acaba de anunciar que en noviembre ya no vamos a pagar la energía eléctrica a los ecuatorianos. Y eso es falso, porque eso no es gratis. La cuenta se va a dar la vuelta y vamos a pagar nosotros mismos, o vía impuestos, o vía más deuda, vamos a pagar los ecuatorianos. O mientras revisan las facturas o las planillas del mes de septiembre, luego, como usted bien dice, en noviembre o en diciembre vamos a pagar acumulado, porque no es dable que no paguemos por un servicio prestado. En noviembre ya no vamos a pagar, dice el presidente. Bueno, él dijo que él va a asumir, veamos qué pasa, las planillas de diciembre, enero y febrero, que coincidencialmente son las épocas de campaña. Por eso hay un dilema ético y filosófico detrás del Estado candidato. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo, todo ciudadano tiene derecho a participar, a elegir y ser elegido. Sin embargo, creo que debería haber una reforma para que puedas participar, si eres un candidato a presidente de la República, en la reelección en un siguiente periodo, y evitarte estos problemas de fondo que te impiden gobernar técnicamente. Eso es una reforma al Código de la Democracia, y tendrán que hacerlo apenas se sienten en el cargo, porque hay un candado, y usted como legisladora lo conoce, que impide que una reforma legal en materia electoral se pueda realizar hasta después de un año, faltando para llegar a la siguiente elección. Tiene que hacerle más de un año antes de llegar a la siguiente elección para que cause efecto esa reforma. Además, hay una deuda pendiente en el Código de la Democracia. Vemos cómo los ciudadanos están indignados porque hoy existen 16 binomios a la presidencia. En el periodo anterior me parece que hubo 13 o 14, más o menos es la media, ¿no? ¿Y por qué están indignados? Bueno, en algunos casos quizás no se sienten representados con las propuestas que están planteadas, porque se utilizan recursos del público en general o públicos en estas campañas electorales. Pero yo, sin ánimo de defender en este sentido a las organizaciones políticas, veo que hay un tema de fondo, porque el Código de la Democracia sanciona a las organizaciones políticas que no participan. Entonces, de alguna manera, les obliga a las organizaciones políticas a poner candidato y en algunos casos utilizar los recursos del Estado, perdón, y además, digamos, hacerle de chimbadores, si se quiere, a los más favoritos. De acuerdo, entonces estamos hablando de reformas al Código de la Democracia, pero su sola iniciativa, supongamos que usted presenta un proyecto de reformas, no es suficiente. Ahí tendrá que cabildear, tendrá que buscar una mayoría que piense como usted y que se posibilite esa reforma. Con las cosas como están, con una campaña con 16 candidatos a la presidencia de la República, lo que podemos pensar es que se va a repetir la distribución de bancadas que tenemos actualmente, o quizá más dispersa que la actual. Yo, en lo personal, estoy bastante optimista, porque creo que esta es la última elección en la que podría haber una mayoría aplastante quizás del correísmo representado en el legislativo. Veremos qué es lo que pasa, es un poco pronto para ver esta fotografía, pero creo que ya han participado en 3 ocasiones
y no han salido victoriosos con la propuesta que han planteado, con sus defectos y sus virtudes seguramente para sus votantes, y creo que más bien la representación de otras fuerzas políticas distintas a las que vivimos durante esos 10 años podrían tener mejores espacios en la Asamblea Nacional. Desde este periodo legislativo, usted lo que nos quiere decir es que el correísmo ya no va a sacar 40 legisladores o más 52 que tiene sacó ahora, actualmente, me parece, pero bueno, sino mucho menos en estas elecciones. Esa es mi predicción, veamos qué es lo que ocurre, es un poco pronto, no estamos octubre y finalmente hacer predicciones electorales es un poco prematuro. Todo puede pasar, la campaña anterior nos demostró aquello, que todo puede pasar electoralmente hablando. Sin embargo, sé que pueden haber muchas tendencias desde la izquierda, sobre todo, a reorganizarse alrededor de otras organizaciones políticas distintas a la del correísmo. ¿Y no ve que el presidente Daniel Noboa eventualmente pueda tener un bloque legislativo fuerte en la Asamblea, sin perjuicio de lo que pueda pasar con su propia suerte, o sea, la de su candidatura a la reelección como presidente? El método de asignación de escaños, sobre todo cuando se hace en elecciones presidenciales y legislativas, es directamente relacionado entre él para la plancha presidencial. Entonces, si le va bien al candidato presidente, le va bien a su bloque legislativo y viceversa. Si le va mal a él... En primera vuelta, ¿no? Porque ya en segunda ya... Si va en picada, meterá menos legisladores. Entonces, de eso dependerá. Además que los cuadros locales de las propuestas legislativas, en el caso de la bancada de gobierno, del partido de gobierno, no es que hay cuadros prominentes que hayan tenido trayectoria local o provincial, digamos. Entonces, ahí se acentúa aún más el efecto plancha en el método de asignación de escaños. Ahora, lo que sí hay que admitir es que el gobierno está haciendo todo lo posible para conseguir votos, para seguir buscando la manera de presionar por donde pueda hacerlo, y me quiero referir al anuncio de la revisión o del concurso de frecuencias que en un plazo de 60 días deberá realizarse por disposición del Ejecutivo. Eso también tiene una implicación, digamos, que entra a jugar muy fuerte, con un peso específico en la campaña electoral. De hecho, no es un tema menor, ¿no? Vivimos durante muchísimos años con la ley Mordaza, que persiguió periodistas, que silenció periodistas y medios de comunicación. Un baluarte tan importante de las instituciones y la democracia es la libertad de expresión. Y fue en el gobierno anterior que se derogó esta ley Mordaza en contra de lo que planteó el correísmo, porque recordemos que en esa época se aprobó mayoritariamente en la Asamblea Nacional una nueva reencauchada ley Mordaza y tuvo que, con veto parcial, el expresidente Lasso poner en vigencia un nuevo texto. Y con esos antecedentes entiendo que existen frecuencias de radio y de televisión prorrogadas en sus procesos, digamos así, que el presidente Noboa, vía reglamento, reforma el reglamento, acaba de convocar a concurso. El tema, el procedimiento administrativo, digamos, de hacerlo no está mal, es lo que corresponde administrativamente hablando. El tema es cuándo. ¿Cuál es la urgencia de hacerlo en estos momentos, en época electoral? Es o te alineas o te alineo. Básicamente esa fue mi postura. ¿Sí? Ahí está un tuit que usted lo puso hace pocos días respecto al tema. Grandes novedades en la cadena nacional en medio de la oscuridad. ¿Cuál cortina de humo para poner a concursar a canales y radios por sus frecuencias en plena campaña electoral? O te alineas o te alineo, así o más claro, las mismas prácticas de la vieja política. Yo te digo las cosas como son, lo pone como hashtag. Claro, y es irónico porque el presidente Daniel Noboa, con la juventud que tiene, ha acuñado la frase de la nueva política. Pero estas son prácticas sumamente viejas y de las peores. De hecho, te hacen tener flashbacks a los que vivimos en la época del correísmo, cuando se perseguía la prensa desde la Supercom, ¿no? Y personajes nefastos que no hace falta recordar sus nombres, persiguieron periodistas, cerraron canales, rompieron periódicos. Fue dolorosísimo esa época para la prensa y para quienes vimos, expectamos como ciudadanos lo que ocurrió en esos momentos. Entonces, la verdad es que yo creo que los ciudadanos que no estamos con el correísmo tampoco nos sentimos representados con el presidente candidato haciendo o llevando adelante este tipo de prácticas, que lo que ponen a la prensa es en vilo a decir, bueno, si no me alineo al gobierno, seguramente no me renuevan la frecuencia. Claro que sí, y aquella muletilla, aquella posición de que si yo
no dejo pasar lo que hace Noboa, vuelve Correa, eso no tiene la más mínima cabida en un análisis racional, Ana Belén. Lastimosamente vivimos 10 años de polarización, de una polarización dolorosa y un resquebrajamiento del tejido social, de la sociedad como tal, una lucha lastimosa, implantada el relato sobre todo desde el presidente en ese entonces de esa época, entre las distintas clases sociales, ¿no? y los gremios y demás. Y claro, ahora toda propuesta electoral que se plantee es un voto anti-Correa. ¿Quién soy yo para juzgar ese tipo de actitudes electorales de parte de la ciudadanía? Nadie, ¿no? Pero sí creo que debemos en algún punto pasar la página, y esto en lo absoluto es una defensa ni de ese gobierno de 10 años nefastos, pero sí empezar a sanar esas heridas como sociedad y decir, este fue este gobierno con estos errores, los entes de control y fiscalía han hecho su trabajo y que sigan haciendo los tribunales internacionales, pasemos la página, ese señor ya no vive aquí, y como sociedad empecemos a trabajar en unas propuestas sólidas con tendencias ideológicas claras y a votar de acuerdo a las propuestas y no un voto anti. De acuerdo, se va terminando el tiempo, Ana Belén. Yo quisiera en estos pocos minutos que nos queda pedirle que nos comente hacia dónde va a apuntar su gestión. Ya hemos topado los temas macro, los temas que le preocupan a los ciudadanos, pero ¿a dónde se va a enfocar si usted recibe el favor popular y llega nuevamente con una curul a la Asamblea? Bueno, le mencionaba hace un momento esta propuesta en términos de seguridad, disuadir esos jueces corruptos que finalmente liberan delincuentes y nos tienen en vilo a la sociedad, fiscalizar, que ese ha sido mi fuerte en mi gestión y lo seguiré haciendo ahora de manera responsable, porque no se trata jamás de obstaculizar el trabajo de ningún gobierno, que se asignen los fondos adecuados o la reasignación de fondos adecuados para la lucha contra la inseguridad, la asignación de recursos a militares, a policías, a fuerzas de seguridad y demás, ¿no? Solamente sí. Le interrumpo aquí, dependiendo de el momento en que decidan tratar esta reforma parcial en la Asamblea, puede ser que el primer debate lo haga esta Asamblea y el segundo debate de esta reforma haga la próxima Asamblea. Puede ser, digo, no lo sé. ¿Cuál es su punto de vista sobre la posibilidad de que se establezcan bases militares nuevamente en territorio ecuatoriano? Que es la propuesta del presidente Daniel Noboa y que ha recibido ya el aval de la Corte Constitucional. Desde luego que esta Constitución de Montecristi tiene muchos problemas y lo hemos denunciado. Yo lo denuncié en las calles cuando era estudiante universitario con la Constitución de Montecristi. Tiene problemas ideológicos, estatizantes, lo vemos con el tema energético, lo vemos con el tema seguridad. Y esta propuesta que ha dado aval la Corte Constitucional, de hecho saludo la ponencia del juez Enrique Herrería, bastante técnica, y no solo técnica, que es lo necesario, sino alineada a las necesidades de la ciudadanía. Para mí es muy necesario. De hecho, la Convención de Palermo establece un concepto súper claro sobre la soberanía. Quienes dudan sobre la falsa soberanía. ¿Qué puede ser ese un argumento para bases oponerse, militares, ¿no? Esta Convención de Palermo dice claramente que no existe una soberanía de un determinado Estado si es que la soberanía está cooptada por grupos delincuenciales. Ese es nuestro país, lastimosamente. Y con esos antecedentes nosotros tenemos que estar abiertos para que bases extranjeras de cualquier país, no tenemos por qué hablar de Estados Unidos necesariamente, puedan venir a nuestro territorio y colaborar con nuestras fuerzas del orden en temas de inteligencia, en temas de supervisión, en temas tácticos, que buena falta nos hace. Claro que sí. Sigamos con la propuesta de agenda legislativa con la que llegaría usted, Ana Belén. Hay otro tema no menor que yo planteé también en el legislativo. Veo que en estos momentos se está tratando una reforma a la ley notarial. Yo planteé precisamente que no se exija a las personas que compran o venden a través de una promesa de compraventa sus bienes, sus terrenos, sus villas, se les exija una escritura pública. Es un tema que encarece mucho este tipo de transacciones y hay personas que no tienen para asumir 400, 500, 800 dólares en tasas notariales. No se trata tampoco de afectar a los señores notarios que dan fe pública, esto representa el 2 o el 3% de sus ingresos. Sin embargo, esa reforma quedó pendiente en el legislativo. Quiero retomar el tema. Si no es con escritura, ¿cómo lo harían? Por documento privado con reconocimiento de firma y rúbrica que cuesta 17 dólares. Porque eso entorpece. ¿Y sabe qué? No hay nada peor que hacerse de la vista gorda
de la realidad. La realidad es que existen ya en litigio promesas de compra-venta que están en litigio, suscritas por documento privado y no les hacen valer la seña y la muestra que entregan a través de esa promesa de compra-venta de personas que no han podido entregar las tasas notariales para hacerlo por documento público. Entonces, hay varias reformas que se están planteando, como le decía, el tema de seguridad. Ayer estuve con artesanas de aquí de la ciudad de Quito, requieren una reforma a la ley de artesanos para volverlas a ingresar a un régimen artesanal para beneficios tributarios, para beneficios laborales. Recordemos que muchas de estas mujeres son madres también y necesitan esa flexibilidad en el trabajo, tanto en el cuidado de sus niños como en el tema de los empleos. Y bueno, ese es un poco el trabajo que iremos haciendo desde el legislativo. Y ustedes ya me conocen el trabajo que se hizo en el legislativo como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, al lado de quien en paz descanse, Fernando Villavicencio. Podremos, y si es que tengo la confianza de los quiteños, retomar ese trabajo desde el legislativo, si Dios quiere, en mayo de 2025. Vamos a ver qué pasa. Le deseamos mucha suerte con su carrera hacia una curul en la Asamblea Nacional. Para despedirnos, quisiera un mensaje final que quiera dar usted, Ana Belén, a sus potenciales electores. Bueno, un mensaje de mucho ánimo en lo que estamos viviendo en estos momentos. Sé que son momentos durísimos, incluso se han agudizado nuestros problemas de inseguridad, del tema de los cortes de luz, el tema del empleo. Este año no crecemos económicamente y son momentos muy difíciles. Un abrazo cariñoso de solidaridad y de empatía con los quiteños que están viviendo estos momentos muy dolorosos. Sé que vendrán mejores momentos, mejores épocas, y mi cariño y mi abrazo fraterno siempre cuenten con Ana Belén Cordero, que siempre les dice las cosas como son. Ana Belén Cordero, ella es ex asambleísta, ahora postula por una curul, lo hace a través del Distrito Norte por la provincia de Pichincha, en el primer lugar, por el movimiento Creo, Lista 21. Muchas gracias, Ana Belén, por habernos acompañado. Gracias, Freddy, y un saludo a todos los televidentes. Amigos, muchas gracias a ustedes que día a día nos acompañan en las entrevistas que ofrece Ecuador en Vivo. Queremos agradecerle a esa creciente audiencia y pedirles, por supuesto, que sigan suscribiéndose, dennos like y por favor activen la campanita para que todo nuevo contenido de Ecuador en Vivo pueda llegar con oportunidad para su conocimiento. Gracias por su tiempo. Gracias por su sintonía y hasta la próxima entrevista, amigos.